Easy now, I'm here to help. Everything is gonna be all right. El agente Jake Miller estaba realizando una solitaria patrulla invernal cuando vio a un niño pequeño de pie en la nieve, sosteniendo un cachorro tembloroso y un cartel de cartón en el que se leía: "Se vende". El niño se llamaba Ethan y su voz temblaba mientras susurraba: "Señor, mi madre está en el hospital. Solo necesito dinero para ayudarla". Jake se arrodilló para consolarlo, pero entonces vio el colgante de plata que colgaba del cuello del niño, el mismo colgante que llevaba su amada Sarah antes de desaparecer hacía años. Atormentado por los recuerdos y las sospechas, Jake siguió al niño hasta el hospital y se quedó paralizado, incrédulo, cuando vio a la mujer en la cama. Era Sarah, la mujer que creía perdida para siempre, y el niño que acababa de conocer podría ser su propio hijo. Lo que sucedió a continuación te hará llorar y volver a creer en los milagros. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Escribe tu país en los comentarios. Veamos hasta dónde llega esta historia. La noche se había instalado pesadamente sobre Maple Ridge, Colorado, donde las calles estaban bañadas por la luz de la luna y cubiertas por un fino velo de nieve. Era finales de invierno, una de esas noches en las que el aliento se convertía en escarcha, y el viento traía el zumbido lejano de pueblos tranquilos que intentaban mantenerse calientes. Las luces de la patrulla del oficial, Jake Miller, parpadeaban contra los escaparates de las tiendas cerradas mientras conducía lentamente por Main Street, con su compañero canino Rex sentado alerta en el asiento trasero. Jake, de 37 años, era un hombre de resolución tranquila, con ojos gris tormenta, firmes y observadores, marcados por años de servicio y pérdidas de las que rara vez hablaba. Su cabello castaño oscuro, con ligeras mechas plateadas, enmarcaba un rostro que parecía más viejo de lo que debía. El uniforme de sheriff de invierno de la Marina que llevaba estaba cubierto de nieve, y su placa brillaba suavemente bajo la luz del salpicadero. Rex, un pastor alemán de 5 años de color sable y negro, era su compañero constante, un compañero leal que había visto más dolor del que cualquier animal debería ver. La radio crepitaba con estática, pero no llegaba ninguna llamada. Maple Ridge era una ciudad pequeña y tranquila, el tipo de ciudad donde el silencio casi podía ser un amigo, hasta que algo lo perturbaba. Y, esa noche, ese algo era una pequeña figura delante, de pie cerca de la tienda de la esquina que había cerrado hacía horas. Jake redujo la velocidad del coche patrulla. Un niño, de no más de 8 años, estaba de pie bajo la luz parpadeante de la farola, sujetando un cartel de cartón en el que se leía: "Se vende cachorro". Los copos de nieve se adherían al desordenado cabello castaño del niño. Llevaba una sudadera roja con capucha demasiado grande, vaqueros raídos y zapatillas empapadas de aguanieve. En sus brazos tenía un cachorro de pastor alemán tembloroso envuelto en una toalla descolorida. Jake se detuvo, apagó las luces de la sirena y salió del coche. El frío le calaba los guantes mientras se acercaba. «Hola, amigo», le dijo en voz baja, con las botas crujiendo sobre el hielo. «Es muy tarde para estar aquí fuera. ¿Dónde están tus padres?». El niño levantó la vista, sobresaltado, con sus grandes ojos color avellana brillando bajo la luz de la farola. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío. «Me llamo Ethan, señor», tartamudeó. «Mi madre está en el hospital. Está muy enferma. Solo intento venderlo para ayudar a pagar». Le tendió el cachorro, cuyo pequeño cuerpo temblaba más que el suyo. A Jake se le encogió el pecho. «¿Tu madre está en el hospital? ¿Sola?». Ethan asintió. «No ha comido nada. El médico dice que necesita medicinas, pero cuestan mucho dinero. Pensé que quizás si alguien compraba a Max». Miró al cachorro, cuyos ojos oscuros parpadeaban inocentemente. «Quizá ella podría mejorar». Jake se arrodilló para ponerse a la altura de los ojos del niño. «¿Cómo se llama tu madre?». «Sarah Turner», dijo Ethan en voz baja, con la voz temblorosa. «Trabaja, bueno, solía trabajar en la cafetería cerca de la autopista». El nombre golpeó a Jake como una ráfaga de viento helado. Sarah Turner. No era un nombre poco común, se dijo a sí mismo, pero algo en la forma en que el niño lo había dicho, el tono, el dolor, le provocó una leve inquietud en el pecho. Extendió la mano para acariciar la cabeza del cachorro. Rex había bajado del coche patrulla y se había quedado cerca, moviendo ligeramente la cola. Para sorpresa de Jake, Rex, el canino normalmente cauteloso, se acercó a Ethan y al cachorro, los olisqueó a ambos y se sentó tranquilamente junto al niño, como si reconociera algo familiar. «Qué raro», murmuró Jake.
Normalmente no es tan amistoso con los extraños. Ethan sonrió levemente, acariciando con la mano el suave pelaje del cachorro. A los animales les gusto, dijo simplemente. Jake lo observó por un momento. La delgadez de sus brazos, el enrojecimiento alrededor de su nariz, la forma en que sus pequeños dedos agarraban el cartel de cartón como si fuera su última esperanza. Pensó en los largos y tranquilos años que había pasado después de perder a alguien que desapareció sin dejar rastro. Ethan, dijo con suavidad, ¿qué tal si hacemos un trato? Tú te quedas con el cachorro y yo te daré dinero suficiente para ayudar a tu madre y quizá comprarte algo caliente para comer. Los labios del niño temblaron. No puedo aceptar dinero, señor. Mamá dice que no debemos mendigar. Jake sonrió levemente. No estás mendigando. Estás ayudando a tu madre. Y yo estoy ayudando a un buen chico a hacerlo. Metió la mano en la chaqueta y sacó la cartera, pero al hacerlo, algo brilló cerca del cuello de Ethan, un colgante de plata que colgaba de una cadena fina. El colgante reflejó la luz y Jake contuvo el aliento. ¿Un grabado familiar? 2. Alas entrelazadas con las iniciales S y J grabadas en el centro, el mismo diseño del colgante que Sara le había regalado 10 años antes de desaparecer. Jake se quedó paralizado, mirándolo fijamente, con el pulso acelerado. «Ese collar», susurró. «¿De dónde lo has sacado?» Ethan lo tocó inconscientemente. «Era de mi madre», dijo. «Me lo dio cuando era pequeño», dijo que había pertenecido a alguien especial. A Jake se le secó la boca. El sonido del viento pareció desvanecerse, sustituido por el torrente de viejos recuerdos. La risa de Sara. La promesa que le susurró antes de desaparecer. Las preguntas sin respuesta que le habían atormentado durante años. Se obligó a mantener un tono firme. «Ethan, ¿en qué hospital está tu madre?» «En el St. Mary's, junto al río», respondió el chico. «En la habitación 12, creo». Jake asintió lentamente. Sacó un billete de $100 y se lo puso en la mano al chico. «Guárdatelo. Compra algo caliente de comer para tu madre, ¿vale? Y cuida de Max. Te necesita». Ethan abrió mucho los ojos. «¿Pero señor?» «No hay peros. Max te necesita». Ethan abrió mucho los ojos. «¿Pero señor?» «Sin peros». Jake sonrió suavemente. «Cuídala». El niño dudó, luego asintió. «Gracias, oficial». Jake le revolvió el pelo suavemente y se puso de pie. Mientras Ethan se alejaba bajo la nevada, con el cachorro acurrucado en sus brazos, Rex gimió débilmente, con las orejas erguidas hacia la figura del niño que se alejaba. Jake exhaló profundamente, frotándose las manos enguantadas. De repente, la noche se volvió más fría. Abrió la puerta de su coche patrulla y volvió a mirar el colgante que brillaba débilmente en su mente. No había duda, era el mismo. Se hundió en el asiento del conductor y miró a Rex por el espejo retrovisor. «Rex», murmuró. ¿O el universo acaba de gastarle una broma cruel, o se quedó sin palabras, incapaz de terminar la frase? Afuera, la nieve se intensificaba, cayendo como susurros sobre la ciudad dormida. En algún lugar, una mujer llamada Sarah Turner yacía en una cama de hospital, y el pasado de Jake Miller lo llamaba desde el más allá. La nieve se había intensificado cuando Jake regresó a su pequeña cabaña en las afueras de Maple Ridge. La luz amarilla del porche parpadeaba débilmente a través de la cortina de copos que caían, proyectando sombras fantasmales sobre el patio helado. Aparcó el coche patrulla, apagó el motor y se quedó quieto durante un largo rato, con el tic-tac rítmico del metal enfriándose llenando el silencio. Rex apoyó la cabeza en el asiento, observando a su compañero con tranquila preocupación. Jake finalmente exhaló y salió. Dentro, la cabaña estaba tenuemente iluminada, cálida gracias a la estufa de leña crepitante. El aire estaba impregnado del débil aroma a pino y cuero viejo. Se quitó los guantes, dejó su placa sobre la encimera y se dirigió hacia la habitación trasera, en la que apenas había entrado en años. Era más un cofre de recuerdos que un espacio habitable, lleno de cajas etiquetadas como «casos», «personal» y otra en la que simplemente ponía «Sara». Abrió el cajón de un viejo baúl de madera, con las manos ligeramente temblorosas. Debajo de una pila de fotografías descoloridas había una pequeña caja negra. Cuando la abrió, la visión del colgante a juego que había dentro le cortó la respiración. 2 alas de plata entrelazadas con el mismo diseño que el collar de Ethan, grabadas con Esson y Jay. Era imposible. Sin embargo, allí estaba, brillando débilmente a la luz del fuego. Jake se sentó en la cama y se quedó mirándolo.
7 años atrás, Sarah Turner había entrado en su vida como la luz del sol primaveral, cálida, brillante y fugaz. Entonces tenía 27 años, era una periodista de investigación local con un carácter obstinado y unos ojos que veían a través de las mentiras como si fueran de cristal. La recordaba de pie en las escaleras del juzgado, con el pelo al viento, burlándose de él por ser demasiado serio para un hombre que salva vidas. Pero la luz de sus ojos se había apagado la noche en que desapareció, sin nota, sin rastro. Simplemente desaparecida. Esa misma semana, un caso importante, el Sindicato del Cañón Negro, se había desmoronado en circunstancias misteriosas. Los testigos desaparecieron. Las pruebas fueron robadas. Jake se había culpado a sí mismo durante años, preguntándose si ella había sido una de las víctimas de esa oscura organización. Ahora, después de todo este tiempo, su nombre había vuelto a él a través de un niño pequeño en la nieve. Rex le dio un suave empujón en la rodilla, gimiendo. Jake suspiró y le acarició el pelaje al perro. «Tú también lo sentiste, ¿verdad?», murmuró. «Ese niño. De alguna manera está relacionado con ella». Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la nieve brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. El mundo parecía suspendido. Silencioso. A la espera. En algún lugar más allá de los árboles, en el corazón de la ciudad, Sarah Turner estaba viva, y alguien no quería que se supiera esa verdad. Jake no podía descansar. Cogió su abrigo y volvió a abrir los archivos del antiguo caso. Nombres, informes, registros telefónicos, todo aún incompleto. Un nombre destacaba. El agente Thomas Cole, el enlace federal que había cerrado abruptamente el caso. El mismo hombre que más tarde se trasladó fuera del estado sin previo aviso. Mientras reunía las piezas, un suave gemido de Rex le hizo volver la atención. El perro estaba mirando fijamente a la puerta, con las orejas erguidas. Jake frunció el ceño y buscó su arma. Pero después de unos tensos segundos, no había nada, solo el sonido del viento ululando entre los árboles. Guardó el arma en su funda, miró una vez más el colgante y finalmente se sentó. Esa noche le costó conciliar el sueño. El fuego ardía lentamente y la tormenta exterior susurraba el nombre que había intentado olvidar durante tanto tiempo. Sarah. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, el Hospital St. Mary brillaba débilmente bajo la tenue luz naranja de las luces del aparcamiento. La nieve se acumulaba en el tejado y las barandillas, amortiguando el latido de la ciudad. En el interior, Ethan estaba sentado junto a una cama estrecha en la habitación 12, sosteniendo la frágil mano de su madre. Los párpados del chico se cerraban por el cansancio, pero se negaba a marcharse. Sarah Turner yacía recostada contra la almohada, con la piel pálida contra las sábanas blancas. Su cabello, antes castaño rojizo y brillante, se había vuelto marrón apagado, y las líneas de la lucha marcaban su delicado rostro. Llevaba una bata de hospital descolorida, y una vía intravenosa goteaba silenciosamente a su lado. Ethan se inclinó hacia adelante, con voz débil, pero llena de orgullo. «Mamá, el agente que ha comprado hoy a Max ha sido muy amable. Ha dicho que me lo puedo quedar. Me ha dado dinero para tu medicina». Sarah se movió y abrió los ojos. Por un momento, pareció confundida, como si despertara de un sueño profundo y angustioso. «¿Un oficial?», susurró débilmente. «¿Cómo se llamaba?». «Creo que Jake», respondió Ethan. El nombre la golpeó como un rayo. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. «Jake», susurró con voz temblorosa. «¿Jake Miller?». Ethan asintió lentamente. Sí, tenía un perro grande llamado Rex. A Max le caía bien. Sarah volvió la cara hacia el techo, con las lágrimas resbalando silenciosamente por sus sienes. Su pecho subía y bajaba de forma irregular mientras los recuerdos que había enterrado durante años la invadían como una ola rompiendo. «Jake, se suponía que nunca debías encontrarme». Se llevó una mano temblorosa a los labios, tratando de estabilizar su respiración. El pasado que había ocultado a su hijo, a todo el mundo, volvía a cobrar vida. Ethan frunció el ceño. «Mamá, ¿estás bien?». Sarah esbozó una pequeña sonrisa. «Estoy bien, cariño. Solo estoy cansada». Le apretó la mano con suavidad. «Ese agente parece un buen hombre». «Lo era», dijo Ethan. Pero parecía triste, como si echara de menos a alguien. A Sarah le dolió el corazón. «Quizás sí», dijo ella con voz quebrada. «Algunas personas pasan toda su vida echando de menos a alguien». Afuera, la nieve se acumulaba silenciosamente en el alféizar de la ventana.
La enfermera de noche pasó por la puerta y echó un vistazo para comprobar los monitores. La enfermera Ellen, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos y mechas grises en el pelo, llevaba décadas trabajando en St. Mary's. Sonrió amablemente a Ethan. Deberías descansar un poco, querido. Tu madre también necesita fuerzas. Sí, señora, respondió Ethan educadamente. Helen le dio una palmadita en el hombro antes de continuar por el pasillo, tarareando en voz baja. Cuando desapareció tras la esquina, volvió el leve zumbido de los monitores. Constante, rítmico, casi reconfortante. Pero más allá de las paredes de la habitación 12, en el aparcamiento de abajo, una figura oscura permanecía inmóvil en un todoterreno negro. El hombre tenía unos 40 años, era corpulento y llevaba un abrigo negro de invierno y guantes. Se llamaba Victor Hale, un antiguo agente de inteligencia que ahora trabajaba como seguridad privada. O al menos eso decían los registros. Llevaba meses siguiendo a Sarah, siguiendo las órdenes de alguien superior. A través del parabrisas empañado, Hale vio cómo se iluminaba la ventana del hospital y luego se apagaba. Levantó una cámara, tomó algunas fotos y escribió un breve mensaje en su teléfono encriptado. Sujeto confirmado. Contacto con oficial masculino desconocido inminente. Luego se recostó en el asiento del conductor y esperó. La nieve seguía cayendo, silenciosa e interminable. De vuelta en la cabaña de Jake, el amanecer finalmente se asomó por el horizonte, tiñendo la manterelasid a ser de maner de manacer de laner de manacerdes. Nieve de tonos dorados pálidos. Jake no había dormido. El colgante yacía sobre la mesa junto a su café intacto. Las piezas encajaban de una manera que lo aterrorizaba. Sarah estaba viva, y Ethan, el niño con sus ojos, era más que el hijo de un extraño. Se frotó la cara, con el agotamiento profundamente grabado en cada arruga. Si ella está viva, le susurró a Rex. Entonces alguien nos ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Rex ladeó la cabeza como si estuviera de acuerdo. Jake se levantó y se guardó la placa en la funda. Se había acabado el tiempo de las dudas. La tormenta del pasado había vuelto, y, esta vez, no iba a huir de ella. Cogió su abrigo y salió a la luz de la mañana, con la nieve crujiendo bajo sus botas mientras se dirigía al coche patrulla. El motor rugió al arrancar, resonando en el silencio helado. Iba a St. Mary's. El cielo sobre Maple Ridge era un manto gris pálido, cargado de nieve sin caer. Maple Ridge era un manto gris pálido, cargado de nieve sin caer. La ciudad se movía lentamente bajo el peso de otra mañana de invierno, pero el coche patrulla del oficial Jake Miller atravesaba la niebla con silenciosa determinación. Su aliento empañaba el parabrisas mientras la calefacción zumbaba en baja potencia. Cada kilómetro hacia el hospital St. Mary's apretaba el nudo en su pecho. Había pasado 7 años creyendo que Sarah Turner había desaparecido, y, sin embargo, su nombre, pronunciado por un niño que podría haber sido suyo, había reavivado una esperanza que no estaba seguro de estar preparado para afrontar. El hospital apareció a través de la niebla, un alto edificio de ladrillo, con letreros descoloridos y ventanas desgastadas que reflejaban un cielo sin color. Jake aparcó cerca de la entrada y se sacudió la nieve del abrigo antes de salir. Su chaqueta de sheriff de invierno de la Marina llevaba la insignia dorada del condado de Maple Ridge, y su funda estaba firmemente sujeta a la cadera. Sin embargo, ahora no. Estaba allí como agente de la ley. Estaba allí como un hombre atormentado por un amor inconcluso y preguntas sin respuesta. Rex estaba sentado en el asiento trasero, alerta pero tranquilo, observando a su compañero con ojos inteligentes. «Quédate», murmuró Jake. El pastor alemán ladeó la cabeza, pero obedeció. En el interior, el aire era cálido y estéril, con un ligero aroma a desinfectante y café. Las enfermeras se movían rápidamente por los pasillos, y el intercomunicador zumbaba ocasionalmente con actualizaciones de las habitaciones. Jake se dirigió al mostrador de recepción, donde una mujer de mediana edad con gafas colocadas en la punta de la nariz lo saludó. ¿Puedo ayudarlo, oficial? Estoy buscando a una paciente, Sarah Turner, dijo, tratando de mantener la voz firme. La mujer revisó su computadora y luego levantó la vista. Habitación 12, ala este. Acaba de empezar el horario de visitas. Gracias, dijo Jake en voz baja. Siguió las señales por el largo pasillo, con el eco de sus botas resonando en el suelo pulido. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban intermitentemente, proyectando un ritmo de luces y sombras que aceleraba su pulso. Al acercarse a la habitación 12, miró a través de la ventana de cristal. Un niño pequeño, acurrucado en una silla junto a una cama de hospital,
con los brazos alrededor de un cachorro dormido. Era Ethan. El pelo del niño le caía sobre la frente, su rostro ahora tranquilo en el sueño. Jake dudó en la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Extendió la mano hacia el pomo, pero se detuvo al ver movimiento en el interior. La mujer de la cama se movió, apartando la manta con su frágil mano. Sarah Turner giró la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los de él. Por un instante, todo se detuvo. El zumbido de las máquinas, el brillo de las luces, el mundo entero pareció desvanecerse en el silencio. Su rostro estaba más pálido y delgado de lo que él recordaba, pero sus ojos, esos ojos profundos y luminosos, eran exactamente los mismos. El reconocimiento los golpeó a ambos como un trueno. Jake se quedó paralizado en la puerta, incapaz de moverse. Los labios de Sarah se separaron por la sorpresa y un pequeño grito escapó de su garganta. Jake, susurró, el nombre temblando en su lengua como si hubiera esperado años para volver a pronunciarlo. Jake dio un paso adelante vacilante. Sarah, Dios mío, eres tú de verdad. Las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron silenciosamente por sus mejillas. Miró a Ethan, luego volvió a mirar a Jake y rápidamente se llevó un dedo a los labios. Por favor, susurró con urgencia. Aquí no. Todavía me vigilan. Jake se detuvo, con una expresión de confusión en el rostro. ¿Te vigilan? ¿Quién? Sarah miró hacia el pasillo, con el miedo reflejado en su rostro. Nunca han dejado de hacerlo, dijo en voz baja, con la voz quebrada. Después del caso del Cañón Negro, después de que desaparecieras de esa misión, me dijeron que desapareciera o se asegurarían de que nuestro hijo no sobreviviera. No tuve otra opción. Jake contuvo el aliento. Nuestro hijo. Las palabras le golpearon como una bala que no vio venir. Miró a Ethan, el niño que dormía profundamente, inocente y ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. El niño dormía profundamente, inocente y ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. Todas las piezas del rompecabezas se encajaron en un solo y devastador instante. Tragó saliva con dificultad. ¿Estás diciendo que Ethan? Sarah asintió con la cabeza, sus lágrimas ahora silenciosas pero interminables. ¿Es tuyo, Jake? Jake se acercó, con los ojos fijos en los de ella. ¿Por qué no me lo dijiste? Te busqué durante años. No pude, le interrumpió ella, sacudiendo débilmente la cabeza. Me vigilaban por todas partes. Dijeron que si intentaba contactar contigo acabarían con los dos. Así que me escondí. Me cambié de nombre. Me mudé de ciudad, todo. Pero ahora me han vuelto a encontrar. El corazón de Jake latía con fuerza en sus oídos. Extendió la mano y agarró el borde de su cama. ¿Quiénes son, Sarah? ¿Quién sigue persiguiéndote? Antes de que pudiera responder, la puerta crujió suavemente. Jake se giró bruscamente, con la mano instintivamente apoyada en su funda. Allí estaba una joven enfermera con bata azul claro, con el pelo castaño rojizo recogido en una pulcra coleta. Parecía tener 20 y tantos años, con pecas salpicando su pálida piel y una expresión amable pero curiosa. En su placa ponía Megan Lewis. Lo siento, dijo rápidamente, sintiendo la tensión en la habitación. ¿He interrumpido algo? Jake se enderezó ligeramente. No, no pasa nada. Soy amigo de la familia. Megan sonrió educadamente, aunque sus ojos verdes se detuvieron en él un momento más de lo necesario. Eso pensaba. Ethan me dijo anoche que un policía le ayudó en la nieve. Fue muy amable por su parte. Jake asintió. Es un chico valiente. La voz de Megan se suavizó. De verdad que lo es. Ha estado al lado de su madre todas las noches, nunca se va, ni siquiera cuando le pedimos que descanse. Ajustó la vía intravenosa de Sarah y bajó ligeramente la voz. Deberías saberlo. Hay alguien fuera del hospital desde hace días. Un todoterreno negro con cristales tintados. Lo he denunciado, pero nadie ha hecho nada al respecto. Los ojos de Jake se oscurecieron. Gracias por decírmelo. Lo he denunciado, pero nadie ha hecho nada al respecto. Los ojos de Jake se oscurecieron. Gracias por decírmelo. Lo investigaré. Megan le lanzó una breve mirada cómplice, la mirada de alguien que ya había visto demasiado, pero que sabía cuándo callarse. Tenga cuidado, agente, dijo en voz baja, y luego salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Jake se volvió hacia Sarah. Tiene razón, dijo con severidad. Alguien nos está vigilando. Vi ese mismo coche cuando llegué. Sarah asintió débilmente. Lo sé. Quieren asegurarse de que nunca vuelva a hablar.
Todavía tengo algo que no pudieron destruir. Archivos, pruebas. Pero no puedo seguir huyendo, Jake. Estoy demasiado cansada. Jake le tomó la mano y la apretó con fuerza. Ya no vas a huir más, le dijo. No sola. Ahora estoy aquí, y no voy a dejar que te hagan daño a ti ni a Ethan otra vez. Sus labios temblaron en una leve sonrisa llorosa. Siempre decías eso, susurró ella. En aquel entonces, antes de que todo se viniera abajo, Jake le apartó un mechón de pelo de la cara. Y lo decía en serio entonces. Y lo digo en serio ahora. Desde la silla, Ethan se movió y parpadeó somnoliento. «¿Mamá?», murmuró. Entonces, al ver a Jake, su expresión se iluminó. «Hola, has vuelto». Jake esbozó una suave sonrisa, aunque su voz era ronca. «Te dije que volvería». Jake esbozó una suave sonrisa, aunque su voz era ronca. «Te dije que volvería». Sarah le apretó la mano una vez, suplicándole en silencio que no revelara la verdad todavía. Él asintió sutilmente. Ethan no necesitaba saberlo. No hasta que estuvieran a salvo. Afuera, el rugido sordo de un motor se coló por la ventana. Los instintos de Jake se agudizaron al instante. Se acercó a la cortina y miró fuera. Efectivamente, el todoterreno negro seguía aparcado al otro lado de la calle, con el motor en marcha y una figura apenas visible al volante. Jake apretó la mandíbula. Están más cerca de lo que pensaba. Se volvió hacia Sarah y Ethan. «Descansad un poco», dijo en voz baja. «Estaré por aquí». Sarah asintió con la cabeza, con los ojos llenos de un miedo y una gratitud inexpresables. Jake salió de la habitación y caminó tranquilamente por el pasillo. Pero por dentro, le hervía la sangre. Cualquiera que fuera la amenaza que había acechado a Sarah todos estos años, cualquiera que fuera la sombra que les había robado su tiempo juntos, estaba a punto de salir a la luz. Y esta vez, no iba a huir. El aire dentro de St. Mary's estaba en calma cuando Jake regresó al día siguiente. La nieve había dejado de caer, dejando las calles cubiertas de un manto blanco intacto que brillaba bajo el sol de la mañana. Sin embargo, a pesar de la calma exterior, su corazón estaba en tormenta. La conversación de la noche anterior resonaba en su mente. El susurro temeroso de Sarah, «todavía me vigilan», y la inquietante revelación de que Ethan era su hijo. Cuando Jake entró en la habitación 12, Sarah estaba despierta. Estaba sentada con la espalda recta, con sus delgados dedos envueltos alrededor de una taza de té caliente. La bata del hospital le quedaba holgada, pero sus ojos, aunque cansados, habían recuperado un atisbo de fuerza. Ethan estaba en el pasillo con Max, el cachorro, dándole de comer trozos de un sándwich que le había dado una enfermera. Jake acercó una silla a la cama. «Dijiste que no tenías otra opción», comenzó a decir en voz baja. «Necesito saber qué pasó después de que desapareciste, Sarah». «Todo». Sarah exhaló, con la respiración temblorosa. Miró por la ventana un momento antes de hablar. «Después de que te reasignaran del caso del sindicato de Black Canyon, seguí investigando por mi cuenta», dijo en voz baja. «¿Recuerdas que estaba escribiendo ese reportaje? Había encontrado documentos que vinculaban a altos funcionarios policiales con la red de contrabando. No solo hacían la vista gorda, Jake. Eran socios en ello. Iba a revelarlo todo». Jake apretó la mandíbula. ¿Quiénes eran? Entonces no sabía todos sus nombres, pero tenía pruebas, fotos, archivos, transacciones bancarias. Antes de que pudiera publicar nada, alguien entró en mi apartamento. 2 hombres con máscaras tácticas. Me dijeron que trabajaban para alguien llamado El Corredor. Cuando descubrieron que estaba embarazada, todo cambió. Hizo una pausa, con los ojos brillantes por las lágrimas. Dijeron que si no desaparecía, matarían al bebé. Se llevaron mi ordenador, el portátil, todas mis notas, y me dejaron inconsciente en un viejo almacén a las afueras de Denver. Cuando desperté, había una sola nota. «Si quieres que tu hijo viva, vete». Jake se quedó paralizado, con los puños apretados contra las rodillas. «Te escondiste, tuve que hacerlo». Llamé a una vieja amiga de la ciudad, Ladra. Laura Hensley, una obstetra jubilada. Me ayudó a dar a luz en secreto, utilizó documentos falsos del hospital para que nadie pudiera rastrearme. Me convertí en Sarah Turner, una camarera, otra madre soltera, más a la que nadie preguntaría nada. Ella soltó una risa débil que sonaba más bien a tristeza. Todos los días, miraba por encima del hombro, esperando que alguien viniera a por nosotros. La voz de Jake era ronca, y así fue. Ella asintió,
Cuando Ethan cumplió 6 años, me fijé en un hombre que observaba la cafetería donde trabajaba. Nunca entraba, solo se sentaba en su coche durante horas. Pensé que era paranoica, pero entonces empezaron a suceder cosas extrañas. Cartas que desaparecían de mi buzón. Alguien pagaba mi alquiler de forma anónima. Y hace unos meses, cuando enfermé y acabé aquí, alguien ya lo sabía. Mis facturas estaban pagadas antes incluso de que yo las viera. Jake frunció el ceño. ¿Alguien pagó tus facturas del hospital antes que Sarah? No pude responder, la puerta se abrió, y Megan Lewis entró, con una carpeta en la mano. Hoy parecía más alerta, con su coleta castaña más tirante y su bata azul impecable sobre su pequeña figura. «Buenos días», dijo amablemente, dedicándoles a ambos una sonrisa cautelosa. «He estado revisando los registros de pago que me pediste». Bajó la voz y se acercó. Es extraño que los pagos provinieran de un hombre llamado Daniel Cole, que figura como enlace federal. Los ojos de Jake se oscurecieron. «El agente Cole», murmuró. Megan parpadeó. «¿Lo conoces?» Jake se recostó en su silla, con todos los músculos tensos. Trabajó conmigo durante la operación Black Canyon. Se suponía que debía supervisar el manejo de las pruebas hasta que todo salió mal. Después de que el caso se viniera abajo, se trasladó, dijo que se dedicaría a la seguridad privada. Los dedos de Sarah temblaban alrededor de la taza. «Jake, él es quien vino a mi apartamento aquella noche». Ahora recuerdo su voz. Me llamó por mi nombre completo. Sarah Henderson, mi apellido de soltera. Lo sabía todo. El pulso de Jake se aceleró. Él está detrás de esto. Te ha estado siguiendo, quizá intentando encontrar las pruebas que escondiste. Megan se acercó. Frunció el ceño. No debería estar escuchando esto, pero si lo que dices es cierto. Aquí no estás a salvo. Los hospitales ahora lo guardan todo en formato digital. Cualquiera con acceso puede encontrar tu ubicación en segundos. Sarah parecía aterrorizada. ¿Qué hacemos? Jake se puso de pie, con la mente ya pasando al modo táctico que no había utilizado en años. Primero, te trasladamos a un lugar seguro, fuera del radar. Yo me encargaré del resto. Megan dudó antes de hablar. Hay un antiguo almacén detrás del ala este, sin usar desde la última renovación. Tengo las llaves. Nadie va allí. Ni siquiera los conserjes. Podrías quedarte allí hasta que decidas qué hacer. Jake le dirigió una mirada de gratitud. Estás arriesgando tu trabajo. Megan se encogió de hombros levemente. Entonces supongo que ya estoy metida en ello. Mientras Megan se marchaba para prepararse, Jake se volvió hacia Sarah. Sus ojos escudriñaban el rostro de él con una mezcla de amor, miedo y arrepentimiento. Deberías odiarme, susurró. Te quité a tu hijo, tu futuro, todo. Jake negó lentamente con la cabeza. Le salvaste la vida. Hiciste lo que tenías que hacer. Pero ahora me toca a mí protegeros a los dos. Los labios de Sarah temblaron mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. No sabes cuánto quería creer que ese día llegaría, dijo en voz baja. La puerta se abrió de nuevo y Ethan se asomó. ¿Mamá? ¿Señor Jake? Seguía cogido a Max, el cachorro que movía su pequeña cola. ¿Va todo bien? Jake esbozó una sonrisa tranquila. ¿Todo va bien, amigo? Estamos pensando cómo llevaros a ti y a tu madre a un lugar seguro. Ethan frunció ligeramente el ceño. ¿A salvo? ¿De quién? Jake se agachó a su lado. Solo de algunas personas a las que no les gustan los buenos. Pero no te preocupes, tengo a Rex fuera y él no deja que los malos se acerquen. La cara de Ethan se iluminó al mencionar a Rex. ¿Podremos verlo más tarde? Jake sonrió levemente. Lo haréis. Pronto. Sarah observó a los dos, padre e hijo, sin decir nada. El parecido era imposible de ignorar ahora. Los mismos ojos, la misma bondad obstinada. Durante años, había protegido a Ethan de la verdad para mantenerlo a salvo. Pero al verlos juntos ahora, se dio cuenta de algo en lo que no se había atrevido a creer en mucho tiempo. Quizás el destino no había sido cruel después de todo. Quizás simplemente había estado esperando. Jake se volvió hacia Sarah. Dijiste que tenías pruebas. ¿Todavía las tienes? Ella asintió lentamente. Parte de ellas. Los archivos que no encontraron. Los escondí en una memoria USB, sellada en un marco hueco dentro de uno de los viejos libros ilustrados de Ethan. Probablemente piensen que ha desaparecido. Jake exhaló aliviado. Es suficiente para empezar. Antes de que pudieran decir nada más, Megan regresó. La habitación está lista, susurró.
Si se van ahora, nadie se dará cuenta. Jake asintió y ayudó a Sarah a sentarse con cuidado. Ethan le tomó la mano y la guió con orgullo silencioso. Recorrieron el pasillo y Megan los condujo por una salida lateral. El aire exterior era gélido y las luces del hospital parpadeaban detrás de ellos como estrellas lejanas. Al pasar por el aparcamiento, Jake miró hacia la fila de vehículos. El SUV negro había desaparecido, pero en el fondo sabía que eso no significaba que estuvieran a salvo. Solo significaba que la caza había comenzado de nuevo. Puso una mano sobre el hombro de Sarah. «Lo superaremos», dijo con firmeza. «Juntos». Sarah lo miró, con los ojos brillantes. «¿Todavía crees eso?» Jake asintió con la cabeza. «Tengo que creerlo». Detrás de ellos, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave e implacable, cubriendo sus huellas como si intentara borrar el dolor del pasado. La tormenta había amainado, pero dentro de la cabaña de Jake Miller, el aire se sentía cargado de tensión e historias inconclusas. La nieve se acumulaba en los alféizares de las ventanas, silenciando el mundo en un manto blanco. Habían pasado 2 días desde que trasladó a Sarah y Ethan aquí bajo la discreta guía de Megan. La sombra del hospital había sido reemplazada por este santuario. Pequeño, aislado, pero seguro, al menos por ahora. Jake se sentó en su desgastado escritorio de madera, la tenue luz de la lámpara reflejándose en los viejos expedientes esparcidos por su superficie. Las carpetas estaban etiquetadas con tinta descolorida, Sindicato Black Canyon, confidencial. La mayoría de los documentos llevaban el sello del Departamento de Justicia, pero faltaban muchas páginas, arrancadas o sustituidas por hojas en blanco. Apretó la mandíbula mientras hojeaba otra carpeta. La mitad de los registros de pruebas estaban censurados. Rex yacía junto a la chimenea, sus ojos ámbar se movían ocasionalmente hacia la puerta. Rex yacía junto a la chimenea, sus ojos ámbar se movían ocasionalmente hacia la puerta, sus orejas se movían al más mínimo sonido. En el sofá, Ethan estaba sentado con las piernas cruzadas junto al cachorro, Max, que mordisqueaba torpemente un viejo guante de cuero. El niño se rió en voz baja, y su risa resonó como la frágil luz del sol en la sombría habitación. Sarah los observaba desde el sillón, envuelta en una de las mantas de lana de Jake. Sus mejillas habían recuperado algo de color, pero aún parecía frágil, atormentada por años de huida. Su cabello castaño rojizo caía suavemente sobre sus hombros, y de vez en cuando se acercaba para apartar los rizos de Ethan, con los dedos cada vez menos temblorosos. Jake tecleaba en su ordenador, con el ceño fruncido. Los archivos se negaban a abrirse. «Alguien ha borrado la base de datos», murmuró entre dientes. «Todo el informe interno ha desaparecido». Sarah levantó la vista. «¿No puedes recuperarlo?» «Lo estoy intentando», respondió Jake, «pero estas eliminaciones no fueron aleatorias. Utilizaron un cifrado de alto nivel. Alguien con autorización lo hizo deliberadamente». Se recostó en su silla y se frotó la nuca. «Necesito la ayuda de alguien que todavía esté dentro del sistema». La mirada de Sarah se suavizó. «¿Te refieres a Harris?» Jake asintió. «Sí. El ayudante Ryan Harris. Lleva 15 años en el departamento. Es un ex policía militar como yo. Tiene unos 40 y tantos años. Es generoso, pero tiene mal genio. Es el tipo de hombre que nunca ha aprendido a rendirse». Dudó, mirando hacia la ventana cubierta de escarcha. «Si lo contacto, necesito saber que no está comprometido». Sarah se movió inquieta. «¿Puedes confiar en alguien después de lo que pasó?» Jake la miró a los ojos. «Harris me salvó la vida una vez. Eso tiene que contar para algo». Cogió el teléfono, dudó un momento, y luego marcó un número privado. La línea sonó. Una voz áspera respondió, grave y familiar. «¿Miller? Ha pasado mucho tiempo». «Demasiado», dijo Jake en voz baja. «Escucha, voy a reabrir los archivos de Black Canyon. Creo que Cole sigue operando bajo el radar. Necesito los datos originales de la redada de 2015, antes de las censuras». Una pausa. Entonces Harris volvió a hablar, en voz más baja, cautelosa. «Ahora es información clasificada. Veré qué puedo averiguar. Pero no lo has oído de mí». Jake sonrió levemente. «Te lo agradezco». «Ten cuidado», añadió Harris. «Se rumorea que Cole ha reaparecido con contratistas privados. Si vuelve a estar involucrado, ya no. Estarás persiguiendo solo la corrupción. Estarás persiguiendo fantasmas». La llamada terminó. Jake se recostó, con la mente dando vueltas. Al otro lado de la habitación, Ethan y Max se habían quedado dormidos en la alfombra.
Rex se acurrucó protectora a su lado. La imagen derritió algo dentro de él. Por primera vez en años, vio cómo podría ser la paz. 2 perros, un niño y una frágil quietud que se sentía casi como una familia. Sarah rompió el silencio. «Parece feliz», susurró. Jake se volvió hacia ella. «Se lo merece. Los dos se lo merecéis». Sus labios temblaron en una leve sonrisa. «Se siente extraño estar aquí de nuevo. Como si el pasado nunca hubiera terminado, solo se hubiera detenido. Dudo. Quizás es hora de que finalmente continúe». Antes de que ella pudiera responder, el ordenador emitió un suave pitido. Apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Provenía de un canal encriptado, con la firma de trabajo de Harris incrustada en el código. Jake lo abrió con cuidado. Una lista de nombres de archivos archivados se desplazó por la pantalla, la mayoría etiquetados como de acceso restringido, pero uno llamó su atención. Caso X-17. Declaración de la testigo Sarah Henderson, MP4. Se quedó paralizado. «Sarah», dijo en voz baja, «hay una declaración en vídeo. Tu testimonio». Ella abrió mucho los ojos. «Yo nunca grabé nada». Jake frunció el ceño. «Entonces alguien utilizó tu nombre para falsificarlo». Hizo clic en reproducir. El vídeo se abrió en una habitación oscura, con imágenes granuladas. Una mujer, con el rostro borroso, hablaba mecánicamente. «Yo, Sarah Henderson, inventé todas las afirmaciones relativas a la participación de las fuerzas del orden. Lamento mis acciones». Jake cerró de golpe el portátil. «Falsificaron tu confesión. Así es como enterraron el caso». Sarah palideció. «Lo destruyeron todo. Mi reputación. La verdad». Jake se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Entonces lo recuperaremos». En ese momento, un leve clic metálico llamó su atención. Se giró hacia el pasillo por donde Ethan había desaparecido antes. La voz del chico se oyó desde la habitación contigua. «Señor Jake, creo que su ordenador está haciendo algo raro». Jake se acercó y encontró a Ethan sentado frente a otro monitor en el estudio. En la pantalla había una foto antigua, granulada pero lo suficientemente clara como para reconocerla. Eran Jake y Sarah, ambos con uniforme, sonriendo bajo una pancarta de desfile, con el brazo de él rodeando los hombros de ella. Ethan miró la foto y a su madre, cada vez más confundido. «¿Mamá? ¿Eres tú?» A Sarah se le cortó la respiración. Se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, cariño, eso fue hace mucho tiempo». Jake se arrodilló a su lado. «Tu madre y yo trabajamos juntos una vez. Éramos compañeros». Ethan volvió a mirar la foto. «Parecéis felices», dijo en voz baja. «Como si os conocierais desde siempre». Sarah sonrió entre lágrimas. «Así es como me sentía». El niño miró a Jake. «¿Entonces tú también eras un héroe?» Jake se rió entre dientes. «Tu madre era la verdadera heroína». Los ojos de Ethan brillaron. «Entonces supongo que soy afortunado», dijo simplemente. Por un momento, el mundo se redujo a esa pequeña cabaña. El calor del fuego, los suaves ronquidos de los perros, el resplandor del pasado mezclándose con la frágil esperanza del presente. Pero más allá de esas paredes, la tormenta que se había detenido comenzaba a agitarse de nuevo. El teléfono de Jake vibró. Otro mensaje de Harris apareció en la pantalla. «Tenías razón. Los archivos de Cole se remontan a servidores internos. Alguien dentro del departamento le está pasando información». Jake miró el mensaje y luego a Sarah. «Lo están vigilando todo, incluso a mí». Los ojos de Sarah se llenaron de miedo de nuevo. «Entonces, ¿qué hacemos?» Miró al niño dormido y a los perros acurrucados a su alrededor. «Los mantendremos a salvo, cueste lo que cueste». Afuera, el viento se levantó una vez más, llevando el suave aullido del invierno a través de los pinos. Adentro, Rex levantó la cabeza, moviendo las orejas, como si él también sintiera el regreso del peligro. Jake cerró la computadora portátil, apagó la lámpara y se recostó en silencio, con la mente ya pensando en el siguiente movimiento. Los fantasmas de Black Canyon habían encontrado el camino a casa, y esta vez Jake Miller estaba preparado para ellos. La noche cayó pesadamente sobre Maple Ridge, pintando el paisaje cubierto de nieve con tonos plateados y azules. Dentro de la cabaña de Jake Miller, el fuego se había apagado, y su resplandor parpadeaba débilmente contra las ventanas escarchadas. La tranquilidad debería haberle hecho sentir seguro, pero el instinto de Jake se negaba a descansar. Se sentó en su escritorio, mirando su teléfono, esperando una llamada del ayudante Harris.
Rex dormitaba cerca de la puerta principal, con las orejas moviéndose incluso mientras dormía. Sarah estaba en la cocina preparando té, con el brazo envuelto en una manta para calentarse. Mientras Ethan estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra jugando con Max, el cachorro que movía la cola a su lado. Por un instante, la escena le pareció familiar. Pacífica, frágil, casi normal. Pero Jake sabía que la paz en su mundo nunca duraba mucho. El teléfono finalmente vibró. Lo cogió inmediatamente. La voz ronca de Harris se escuchó, apagada pero urgente. «Jake, tengo tus archivos», dijo. «Tenías razón. Los datos no se borraron al azar. Alguien utilizó un código de autorización interno, acceso de nivel 5». Jake apretó el teléfono con más fuerza. «Solo los oficiales superiores tienen nivel 5». «Exacto», dijo Harris. «Y adivina a quién se remonta el código». «Al agente Daniel Cole. Está muy metido en el asunto, Jake. No se trata de una limpieza. Lleva años moviendo los hilos, pasando información a ambos bandos». Jake exhaló lentamente, con un nudo en el estómago. «Así que la oficina está comprometida». «Me temo que es peor que eso», respondió Harris. «Cole no actúa solo. Hay alguien por encima de él, alguien con influencia dentro del propio Departamento de Justicia. Tienes que actuar ahora, antes de que vengan a por ti». La voz de Jake se redujo a un gruñido. «Gracias, viejo amigo». La línea se cortó. Se levantó lentamente y se guardó el teléfono en el bolsillo. Su expresión se endureció y miró hacia la ventana. La nieve seguía cayendo suavemente, pero la noche fuera parecía cargada, eléctrica. «Sarah», llamó en voz baja. Ella se volvió, con preocupación en el rostro. «¿Qué pasa?» «Cole está detrás de todo», dijo Jake. «Y no está solo. Saben que estamos investigando de nuevo». Antes de que Sarah pudiera responder, Rex soltó un gruñido grave, profundo y constante. Su pelaje se erizó. Jake se quedó paralizado. «Abajo», susurró. El pastor alemán se arrastró hacia la ventana, con los músculos tensos. Entonces, un destello de luz. ¡Crack! La ventana explotó en una lluvia de cristales. Jake se lanzó hacia adelante, tirando a Sarah al suelo. La bala destrozó el marco donde ella había estado segundos antes. Ethan gritó, apretando a Max contra su pecho. Rex ladró furiosamente, lanzándose hacia la puerta mientras Jake gritaba, «¡Al suelo!». Jake se arrastró hasta la mesita auxiliar y sacó su pistola de servicio. «Quédate con Ethan», ordenó. Sarah, temblando, empujó a su hijo detrás del sofá. Otro disparo atravesó las cortinas, astillando la pared sobre ellos. Rex se lanzó hacia la puerta principal, ladrando salvajemente. Jake siguió su línea de visión y vio una sombra moviéndose entre los árboles más allá de la valla. Apuntó, disparó una vez y falló. La figura se agachó y respondió al fuego, y las balas impactaron contra los paneles de madera. «¿Quiénes son?», gritó Sarah. «Los carboneros», dijo Jake con voz aguda. «Nos han encontrado». Cogió la radio, sujeta a su cinturón, e intentó llamar a Harris. Solo se oían interferencias. La línea estaba saturada. «Maldita sea», murmuró. Ethan gimió. «Señor Jake, tengo miedo». Jake se volvió, y sus ojos se suavizaron por un instante. «No te pasará nada, chico, te lo prometo». Cogió una linterna y señaló hacia la puerta trasera. «Tenemos que movernos. Intentarán flanquearnos». Rex volvió a ladrar y echó a correr. Jake abrió la puerta trasera e indicó a Sarah que se fuera. Ella agarró la mano de Ethan y avanzó por la nieve tan silenciosamente como pudo. El frío les mordía la piel y el bosque se alzaba ante ellos, oscuro e infinito. A mitad del patio, se oyó otro disparo, esta vez más cerca. Sarah jadeó y tropezó cuando un dolor agudo le atravesó el hombro. La sangre manchó el blanco de su jersey. Se derrumbó de rodillas. «Sarah». Jake corrió a su lado y la ayudó a levantarse. «¿Estás bien? Es solo un rasguño». Rex se colocó sobre ella de forma protectora, gruñendo hacia la línea de árboles. El tirador se movió de nuevo, apenas visible bajo la luz de la luna. Jake disparó 2 veces rápidamente. Una bala impactó en un árbol y la otra obligó a la sombra a retroceder. Se volvió hacia Sarah y le presionó la mano contra la herida. «Te pondrás bien, solo es un rasguño». Ella hizo una mueca de dolor, pero esbozó una débil sonrisa. «Siempre decías eso cuando era peor». Los ojos de Jake se suavizaron. «No vas a morir, no otra vez». Entonces,
Unos faros atravesaron la oscuridad, un vehículo acelerando por la carretera nevada. Jake levantó su arma instintivamente hasta que vio la figura familiar al volante. «Megan», gritó. La furgoneta blanca del hospital se detuvo derrapando cerca de la valla, y Megan Lewis se asomó por la ventana, con el rostro pálido por el miedo. «Sube», gritó. Vi cómo el todoterreno negro se desviaba de la carretera principal. «Están justo detrás de mí». Jake hizo subir a Sarah y Ethan a la parte trasera de la furgoneta. Rex y Max saltaron a continuación, ambos ladrando nerviosamente. Jake se subió al asiento del copiloto. «Arranca». Megan pisó el acelerador. La furgoneta rugió hacia adelante, deslizándose sobre el suelo helado. Detrás de ellos, aparecieron un par de faros, el todoterreno ganaba velocidad. Las balas impactaron contra la puerta trasera, rompiendo una luz trasera. Jake disparó a través de la ventana trasera, apuntando a los neumáticos. «Sigue recto». «Lo intento», gritó Megan, agarrando el volante. Sus nudillos se pusieron blancos. Temblaba, pero estaba concentrada, la adrenalina convertía su miedo en determinación. Corrieron por la carretera nevada de la montaña, el bosque pasando a toda velocidad en un borrón de blanco y negro. Ethan se aferró a su madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, estás sangrando». «Estoy bien, cariño», murmuró Sarah, haciendo una mueca de dolor. Presionó una bufanda rota contra su herida. Rex le lamió el brazo suavemente, gimiendo como si intentara consolarla. El todoterreno seguía acercándose. Jake volvió a disparar. Esta vez, la rueda delantera reventó, y el vehículo se salió de la carretera, chocando contra un montículo de nieve. Megan exhaló temblorosamente. «¿Se ha acabado?» Jake miró por el espejo retrovisor. El todoterreno estaba medio enterrado en la nieve, con humo saliendo del capó. «Por ahora», dijo con severidad. «Se reagruparán». Tras varios minutos de tensión, Megan giró hacia un viejo camino forestal que se adentraba en el bosque. «Conozco una cabaña de guardabosques más adelante», dijo, abandonada desde el invierno pasado. «Podemos escondernos allí hasta el amanecer». Jake asintió. «Buen trabajo». Condujeron en silencio hasta que la carretera se estrechó y se convirtió en un camino accidentado rodeado de árboles. La furgoneta finalmente se detuvo junto a un arroyo helado. Jake salió primero, escudriñando la zona, todo despejado. Abrió la puerta trasera. Sarah estaba pálida, con el hombro sangrando a través del vendaje improvisado. Ethan estaba sentado a su lado, agarrándole la mano. Rex montaba guardia en la puerta, gruñendo en voz baja, alerta ante cualquier peligro. Jake ayudó a Sarah a salir de la furgoneta con delicadeza. «Tranquila», le dijo en voz baja. «Ya estás a salvo». Sarah se apoyó en él, con la voz apenas por encima de un susurro. «A salvo por esta noche». La guió hasta la cabaña que Megan había encontrado, un refugio de una sola habitación con paredes de madera y una pequeña estufa. Ethan ayudó a colocar las mantas mientras Megan buscaba suministros médicos en una caja de almacenamiento. El olor a pino y humo llenaba el aire mientras el fuego crepitaba. Cuando Megan terminó de vendar el hombro de Sarah, Jake se sentó a su lado. «Te curarás», dijo. «Te lo prometo». Sarah lo miró con los ojos pesados. «¿Y después?» Jake miró fijamente las llamas, con voz baja y segura. «Después, acabaré con esto. Con Cole, con el sindicato, con todo, para que tú y Ethan podáis vivir libres por fin». Rex, tumbado cerca del fuego, empujó la mano de Sarah con el hocico y luego lamió suavemente el borde del vendaje. Ethan soltó una risita suave, un sonido que disipó el miedo. «Te quiere, mamá». Sarah sonrió débilmente, con lágrimas brillando en sus ojos. «Quizás sabe que le debo una». Jake los miró a ambos, con el corazón lleno de determinación. La batalla no había terminado, pero mientras siguieran respirando, aún había esperanza. Afuera, el bosque volvía a estar en silencio, la nieve borraba todo rastro de la persecución. Pero en algún lugar más allá de aquellos árboles, en las sombras, otro par de faros volvieron a encenderse. La cabaña de Pine Hollow se encontraba en lo profundo del bosque, medio enterrada bajo la nieve y el silencio. Era una estructura de troncos toscamente tallados y madera oscurecida por el paso del tiempo, olvidada por la mayoría de los viajeros. El humo salía débilmente de la chimenea, la única señal de vida en kilómetros a la redonda. En el interior, el parpadeo de la luz del fuego bañaba los rostros cansados de Jake, Sarah, Ethan y Megan, cada uno tratando de respirar la frágil calma después de la tormenta que los había perseguido hasta allí.
Jake se había puesto un viejo abrigo de lana sobre su uniforme de sheriff, con las mangas remangadas hasta los codos mientras avivaba el fuego. Tenía el pelo húmedo por la nieve derretida, y algunos mechones plateados reflejaban la luz. Sarah estaba sentada en la pequeña cama junto a la pared, con el hombro vendado cuidadosamente gracias a los cuidados de Megan. Ethan y Max, el cachorro de pastor alemán, se acurrucaban cerca del fuego, mientras Rex yacía a su lado, con los ojos entrecerrados, pero atento a cada sonido. El bosque exterior estaba en silencio, de esa forma engañosa que Jake conocía demasiado bien, demasiado quieto, demasiado pesado, como si algo invisible observara desde los árboles. Había pasado años en montañas como estas, primero como guardabosques y más tarde como sheriff, pero esa noche el bosque parecía menos un aliado y más un fantasma esperando para volver a respirar. Megan estaba de pie junto a la ventana, con el aliento empañando el cristal. Llevaba una chaqueta térmica gris sobre su bata, con el pelo castaño rojizo recogido sin apretar. Parecía más joven en la penumbra, pero sus ojos eran firmes y cautelosos. Cuando se volvió hacia Jake, su voz era baja pero firme. No podemos quedarnos mucho tiempo. Seguirán las huellas de los neumáticos desde la carretera. Jake asintió. Lo sé. Descansaremos hasta el amanecer y luego nos adentraremos más en la cordillera. Miró a Ethan, que lo observaba con curiosidad desde junto al fuego. El rostro del niño brillaba con el color naranja de la luz del fuego, y sus ojos resplandecían con preguntas que aún no se había atrevido a formular. Finalmente, habló. Señor Jake, ¿de verdad era usted policía antes de todo esto? Jake sonrió levemente. Técnicamente, todavía lo soy. Ethan frunció el ceño pensativo. Mamá dijo que solías ayudar a la gente, que siempre cumplías tu palabra. Sarah esbozó una leve sonrisa desde la cama. Es cierto. La sonrisa de Jake se suavizó, pero había algo melancólico en sus ojos. Se sentó cerca del chico, apoyando las manos en las rodillas. Tu madre y yo trabajamos juntos hace mucho tiempo. En aquel entonces, pensábamos que podíamos arreglarlo todo, detener a los malos, volver a poner el mundo en orden. Pero la verdad es que, a veces, el mundo se rebela. Ethan ladeó la cabeza. ¿La querías entonces? La pregunta quedó suspendida en el aire como una frágil verdad. Sarah apartó la mirada, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Jake la miró y luego volvió a fijar la vista en el fuego. Sí, dijo finalmente, con voz tranquila. La quería y todavía la quiero. Los ojos de Sarah brillaron, entreabrió los labios, pero no dijo nada. Durante un largo momento, el único sonido fue el lento crepitar del fuego y el leve susurro del viento en el exterior. Entonces Ethan se arrastró hacia Jake, con sus pequeñas manos agarradas al dobladillo de su abrigo. Entonces, ¿puedo llamarte papá? Jake se quedó paralizado. Miró el rostro esperanzado del niño, con el corazón encogido de una forma que las palabras no podían expresar. Había imaginado ese momento durante años, en sueños en los que las cosas habían sido diferentes, en los que Sarah nunca había desaparecido y su hijo había crecido sabiendo su nombre. Tragó saliva con dificultad, conteniendo las lágrimas. Sí, susurró con voz temblorosa. Sí, puedes. La sonrisa de Ethan rompió la penumbra como la luz del sol atravesando las nubes. ¿De acuerdo, papá? Como la luz del sol atravesando las nubes. ¿De acuerdo, papá? Desde la cama, Sarah volvió la cara hacia ellos, con una lágrima resbalando silenciosamente por su mejilla. Por primera vez en mucho tiempo, su expresión transmitía algo más que miedo. Era paz, frágil y llena de luz. Jake extendió los brazos y abrazó a Ethan, estrechándolo contra sí. El calor y los latidos del corazón del niño estabilizaron algo muy dentro de él. Rex se movió junto al fuego, observándolos con ojos suaves e inteligentes, mientras Max movía la cola en señal de aprobación silenciosa. Pero la paz no duró. Afuera, un viento suave barrió la cresta, trayendo el débil crujir de botas sobre la nieve. Rex levantó la cabeza al instante, moviendo las orejas. Su cuerpo se tensó, y un gruñido sordo retumbó en su garganta. Jake se dio cuenta de inmediato. Rex, murmuró. El perro se levantó, con el hocico pegado al suelo, olfateando el aire cerca de la ventana. Max lo imitó, arañando ligeramente el suelo de madera. Megan frunció el ceño y se acercó. ¿Qué pasa? Jake se acercó a la ventana y miró a través de la escarcha. La oscuridad era densa, pero podía ver sombras moviéndose entre los árboles. «Movimiento», susurró. Sarah se tensó. ¿Nos han encontrado? Jake se volvió hacia Megan. Prepara a Sarah y a Ethan, en silencio.
Megan asintió y se acercó para ayudar a Sarah a levantarse. La anciana hizo una mueca de dolor, agarrándose el hombro vendado, pero no se quejó. Ethan abrazó a Max con fuerza, con los ojos muy abiertos. Jake cogió su rifle de la esquina y comprobó el cargador. Rex se quedó a su lado, con la cola rígida y los músculos tensos. Entonces, en medio de la quietud, se oyó un leve clic metálico, el inconfundible sonido de un seguro que se libera. Jake se agachó. Abajo, siseó. Una bala destrozó la ventana delantera, astillando la madera y esparciendo cristales por el suelo. Megan cubrió a Sarah, tirando de ella hacia la puerta trasera, mientras Jake respondía al fuego a través del marco roto. El destello del cañón iluminó los árboles, revelando brevemente una figura vestida con equipo táctico oscuro antes de desaparecer de nuevo en la nieve. «Los hombres de Coal», murmuró Jake. «Debe de habernos rastreado con un dron». Rex ladró con fuerza y luego se abalanzó hacia la puerta trasera, olfateando. Jake se giró, siguiendo la pista del perro. «Por aquí», dijo. «Hay un arroyo detrás de la cabaña. Podemos seguirlo». Megan empujó la puerta y entró una ráfaga de aire helado. Ethan agarró la mano de su madre mientras se adentraban en la oscuridad, con Max saltando por delante a través de la nieve. Jake cerraba la marcha, disparando un último tiro de advertencia al bosque antes de cerrar la puerta tras de sí. El grupo se movía rápidamente, el sonido de sus botas amortiguado por la nieve. El bosque estaba ahora lleno de vida, con los gritos lejanos y el crujir de los perseguidores. Llegaron al arroyo helado, cuya superficie brillaba bajo la luz de la luna. «Seguiremos por aquí», dijo Jake. «Borraremos nuestras huellas». Rex trotaba delante, guiándolos, con el hocico bajo y alerta. Max lo siguió, ladrando ocasionalmente en ráfagas cortas, como para guiar a los demás. Avanzaron durante casi media hora en la oscuridad, con el aliento formando nubes en el frío. Finalmente, Jake vio un estrecho saliente de rocas que formaba una cueva poco profunda. «Aquí», dijo. «Esperaremos hasta el amanecer». «Cueva poco profunda». «Aquí», dijo. «Esperaremos hasta el amanecer». Se acurrucaron juntos en el interior. Sarah se apoyó contra la pared, respirando superficialmente, con las fuerzas menguando. Megan la cubrió con otra manta de su mochila, susurrándole palabras de ánimo. Ethan se acurrucó entre Jake y Sarah, agarrándose al pelaje de Rex y a la diminuta pata de Max. El niño miró a Jake, con los ojos pesados por el cansancio. ¿Nos encontrarán? Jake le rodeó con un brazo. «Esta noche no». Megan, sentada junto a la entrada, sacó en silencio su teléfono. Dudó solo un segundo antes de escribir un mensaje con los pulgares temblorosos. Pine Hollow Ridge. A 6 kilómetros al norte de la antigua estación de guardabosques. Se lo envió a un contacto, el capitán Reed, un hombre de unos 40 y tantos años, de hombros anchos, curtido y honorable. Un agente federal de profundos ojos grises y la calma de alguien que ha visto demasiado. Había servido junto a Jake años atrás y le debía una deuda de vida. Megan guardó el teléfono en el bolsillo y exhaló. «La ayuda está en camino», se susurró a sí misma. Afuera, el viento comenzó a soplar de nuevo, esparciendo nieve entre los árboles. Dentro de la cueva, la pequeña hoguera parpadeaba, proyectando largas sombras sobre sus rostros. Por ahora, estaban a salvo, pero por muy poco. Jake vigilaba la entrada, rifle en mano, con la mirada fija en la oscuridad. Rex yacía a su lado, con las orejas erguidas y la mirada aguda. Detrás de ellos, Sarah se quedó dormida con la cabeza de Ethan descansando en su regazo, la mano enredada en su cabello. Jake miró hacia atrás una vez, con el corazón lleno de amor y determinación. Por fin había encontrado a la familia que había perdido, pero para conservarla, tendría que enfrentarse a todas las sombras que aún le esperaban más allá de los árboles. El amanecer fue frío y gris en Pine Hollow, con la primera luz débil filtrándose a través de los árboles cubiertos de escarcha. La pequeña cueva que había dado cobijo a Jake y a su familia durante la noche ahora yacía en silencio, las brasas de su fuego brillando débilmente. Jake estaba de pie fuera, con el viento de la montaña azotándole la cara mientras oteaba el valle. Tenía la mandíbula apretada y su aliento era visible en el aire helado. Este era el día en que todo terminaría. O volvería a empezar. A sus espaldas, Megan se despertó. Su cabello castaño rojizo estaba enredado bajo un gorro, y su rostro estaba pálido, pero decidido. Se puso la chaqueta y se acercó a Jake. «El capitán Reed respondió», dijo, mientras le mostraba su teléfono, «ya está de camino con un pequeño equipo».
Dijo que se reuniría con vos en el antiguo almacén de mercancías cerca de la cresta. Jake asintió, con expresión indescifrable. Ese almacén formaba parte del depósito de pruebas de Black Canyon. Cole vendrá a por él. Necesita terminar lo que empezó. Sarah salió a continuación, envuelta en uno de los abrigos de Jake, con los brazos aún en cabestrillo, pero con los ojos vivos y penetrantes de nuevo. «Vas a ir tras él». Jake se volvió hacia ella, con tono firme pero tierno. «Tengo que hacerlo. Es la única forma de que podamos ser libres». Sarah se acercó y le agarró la mano. «Solo prométeme que volverás». Él esbozó una leve sonrisa. «Volveré». Ethan observaba desde cerca del fuego, con Max en brazos. Rex se sentó a su lado, con la cola quieta, siguiendo a Jake con la mirada, como si él también supiera lo que iba a pasar. «¿Puedo ir contigo?», preguntó Ethan en voz baja. Jake se agachó y le revolvió el pelo al niño. «Esta vez no, pequeño. Quédate con tu madre y con Megan. Necesito que las protejas mientras yo me encargo del resto». A Ethan le tembló el labio, pero asintió con valentía. «De acuerdo, papá». Jake se puso de pie, revisó su arma, y le hizo una señal con la mano a Rex. El perro se levantó de inmediato, alerta y listo. Megan le entregó a Jake un pequeño auricular y un dispositivo de rastreo. «Reed se reunirá contigo a las 9 horas», dijo. «Traerá a 2 hombres, exagentes del FBI, leales. Puedes confiar en ellos». Jake asintió secamente, con la mirada endurecida por la determinación. «Acabemos con esto». Se marchó con Rex a su lado, el sonido de sus pasos se desvaneció con el viento. El viejo almacén de mercancías se encontraba a la sombra de la cresta, con el techo de acero medio derrumbado y la nieve apilada contra las paredes oxidadas. Llevaba años abandonado, un cementerio de cajas rotas y pruebas olvidadas. En el interior, el polvo flotaba en el aire como humo. Jake entró en silencio, barriendo con su linterna la extensión vacía. Momentos después, un camión subió ruidosamente por la pendiente. De él bajó el capitán Reed, un hombre de unos 40 y tantos años, de hombros anchos, que vestía una chaqueta táctica negra. Su rostro curtido transmitía la autoridad de años de servicio y sus tranquilos ojos grises denotaban inteligencia. Se acercó a Jake y le estrechó la mano con firmeza. «Tienes peor aspecto que la última vez que te vi», dijo secamente. Jake esbozó una leve sonrisa. «Aún me debes una cerveza». La expresión de Reed se volvió seria. «Vaya. Mis hombres están apostados en el perímetro. Cole ha estado activo en canales encriptados. Vendrá a por lo que dejó aquí». «¿Estás seguro de que aparecerá aquí?». La mirada de Jake recorrió los oscuros rincones del almacén. «Tiene que hacerlo. Necesita los archivos originales de Black Canyon. Es el último cabo suelto que puede destruirlo». Reed asintió una vez. «Entonces asegurémonos de que encuentre lo que busca». Prepararon la trampa. Jake colocó una pequeña caja de acero, un señuelo lleno de discos duros vacíos, sobre la mesa central, debajo de una lámpara colgante. Los hombres de Reed, el agente Fowler y el agente Price, ambos con equipo táctico y de unos 35 años, tomaron posiciones detrás de las columnas. Rex se agachó junto a Jake, en silencio, esperando. Pasaron horas antes de que se oyera el sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava en el exterior. Un todoterreno negro se detuvo cerca de la entrada. La puerta se abrió con un chirrido y Daniel Cole salió. Ahora tenía 40 y tantos años, estaba bien afeitado, con el pelo peinado hacia atrás, y llevaba un abrigo caro que desentonaba con la fría y gris ruina que lo rodeaba. Su paso seguro y su leve sonrisa transmitían la arrogancia de un hombre que creía haber ganado ya. «Jake Miller», dijo Cole al entrar, con su voz resonando en el vestíbulo vacío. «Sigue jugando al héroe, ya veo». Jake no se movió. «Llevas años huyendo, Cole. Podrías haberte marchado». Cole se rió entre dientes con tristeza. «¿Marcharme? ¿Después de todo lo que he construido? No, Jake. ¿Crees que se trataba de codicia o corrupción? Se trataba de sobrevivir. Estabas demasiado ciego para ver lo profundo que era». Reed salió de las sombras con su arma en alto. «Se acabó, Cole». Los ojos de Cole se posaron en él y luego volvieron a Jake. «Has traído al capitán. Qué poético. El hombre que firmó mi autorización hace 7 años». La expresión de Reed se endureció. «Y desde entonces he pasado cada día lamentándolo». Cole sonrió con aire burlón y se acercó a la luz. «¿Sabes siquiera a quién estás protegiendo? El sindicato nunca murió, solo cambió de manos.
Ascendí porque hice lo que había que hacer. ¿Y tú, Miller? Fuiste la distracción perfecta, el tonto leal que perseguía fantasmas. Jake apretó el dedo índice. Traicionaste a todos los que confiaron en ti. Cole se encogió de hombros. Sobreviví. Hay una diferencia. El rugido de un segundo motor resonó en el exterior, el inconfundible chirrido de los neumáticos sobre el hielo. A Jake se le heló la sangre. No. Reed se volvió hacia la puerta. ¿Qué pasa? Jake bajó la voz. Sarah. Ethan. Nos han seguido. La puerta trasera se abrió de golpe. Sarah entró tambaleándose, con los brazos aún vendados. Megan la seguía, sin aliento. Jake. Estaban justo detrás de nosotros. Antes de que pudiera terminar, se oyeron disparos desde fuera. Las balas destrozaron las ventanas del almacén. Uno de los agentes de Reed fue alcanzado al instante y se derrumbó. El otro respondió al fuego. Cole agarró la maleta señuelo y se dirigió a toda prisa hacia la salida lateral. Gracias por ahorrarme el trabajo, dijo con sorna. Jake disparó y rozó el hombro de Cole. El hombre maldijo y dejó caer la maleta mientras se tambaleaba detrás de una viga de acero. Nunca lo detendrás, Miller, gritó. Entonces, en medio del caos, Ethan gritó. Una bala perdida había alcanzado el todoterreno que tenían detrás y el niño había quedado atrapado dentro. La puerta se dobló y se atascó. El fuego crepitaba bajo el capó, donde el combustible se había derramado sobre la nieve. Ethan, gritó Sarah, tratando de correr hacia adelante, pero Jake la agarró del brazo. Quédate atrás. Rex ladró furiosamente y corrió hacia el vehículo en llamas. El canino se estrelló contra la puerta, gruñendo y arañando. Max lo siguió, ladrando estridentemente. Dentro, Ethan pateó la ventana, tosiendo por el humo. Rex, sácalo, gritó Jake. El perro obedeció al instante, mordiendo la manija y tirando hasta que el pestillo cedió. La puerta se abrió y Ethan salió rodando, con Max lamiéndole la cara frenéticamente. Jake corrió hacia adelante, levantó al niño y lo llevó a un lugar seguro. Cole salió de las sombras, con el arma levantada, apuntando directamente a la espalda de Jake. Pero antes de que pudiera disparar, la voz de Reed retumbó. Suéltalo. Cole se volvió, burlándose. No tienes las agallas. Jake se giró al oír el sonido, levantando su arma. Los dos hombres se miraron a los ojos a través del aire lleno de humo, con años de traición entre ellos. La voz de Jake era firme. Te equivocas. Se oyó un disparo. Cole se tambaleó hacia atrás, la bala le había dado de lleno en el pecho. Cayó con fuerza contra el frío hormigón. Jadeando, la sangre se extendió por su abrigo como tinta oscura. Jake se acercó con cautela, con el arma aún levantada. Cole tosió, una sonrisa amarga torciendo sus labios. «¿Crees que se ha acabado?», susurró. «Pero todavía hay alguien por encima de mí». Sus ojos se vidriaron. El silencio invadió el almacén. Jake permaneció inmóvil durante un largo momento y, finalmente, bajó el arma. El eco del disparo permaneció como un fantasma entre las paredes. Red dio un paso adelante y posó su pesada mano sobre el hombro de Jake. «Ya está hecho». Jake negó, con la cabeza. «No, solo ha empezado». Detrás de ellos, Ethan se aferraba a Sarah, Rex se apretaba contra sus piernas, moviendo débilmente la cola. Max ladró una vez, como si sintiera la victoria, pero no la paz. La nieve se colaba por las ventanas rotas, cubriendo el suelo del almacén como un sudario. Por primera vez en años, Jake se permitió un solo suspiro de alivio. Pero incluso mientras lo hacía, sabía que la tormenta no había pasado realmente. Las últimas palabras de Cole ardían como escarcha en su mente. «Todavía hay alguien por encima de mí». La luz de la mañana sobre Maple Ridge se sentía diferente esta vez. Más suave, más cálida, como si el largo invierno hubiera exhalado por fin su último aliento. La nieve que una vez selló la ciudad en silencio había comenzado a derretirse, goteando suavemente desde los tejados. El mundo parecía exhalar, y por primera vez en años, Jake Miller también, se encontraba frente a las escaleras del juzgado, con un sencillo abrigo gris sobre la camisa y la placa de sheriff guardada en el bolsillo. Los periodistas se agolpaban más allá de las puertas, con las cámaras disparando y las preguntas saliendo a borbotones. A sus espaldas, ondeaban pancartas con el titular que ya había dado la vuelta al estado. El agente Jake Miller y el perro policía Rex desenmascaran una red de corrupción entre varias agencias. Pero Jake no estaba allí por la fama. Ni siquiera pensaba en los aplausos.
Sus ojos estaban fijos en la mujer que bajaba las escaleras del juzgado. Sara, que ahora caminaba sin el cabestrillo, con su cabello castaño rojizo brillando al sol y una tranquila sonrisa en los labios. A su lado, Ethan trotaba orgulloso, sujetando la correa de Rex con una mano y la de Max con la otra. El niño sonrió radiante al ver a Jake. «Papá, dicen que eres un héroe». Jake se rió entre dientes y se agachó para revolverle el pelo. «¿Los héroes solo tienen suerte, pequeño?» «Prefiero que me llamen papá, Ethan». Sonrió. «Bueno, tú eres ambas cosas». Sara se acercó a ellos con una expresión amable, pero llena de orgullo. «Han reabierto el caso del Cañón Negro», dijo. «La prensa lo califica como la mayor limpieza interna en 2 décadas. El equipo del capitán Reed ha detenido a 3 oficiales de alto rango esta mañana. Los archivos de Cole tenían todo lo que necesitaban». Jake asintió. «Por fin se ha hecho justicia». Ella le tocó el brazo con delicadeza. «Porque tú nunca dejaste de creer en ella». Jake sonrió levemente, pero no respondió. Su mirada se desvió hacia la multitud lejana, donde vio a Megan Lewis hablando con un periodista. La joven enfermera había cambiado su uniforme por una chaqueta azul marino con el emblema de la unidad de rescate 9 cosido en la manga. Ella captó la mirada de Jake y le hizo un pequeño gesto con la cabeza para tranquilizarlo. Tras el caos de las últimas semanas, a Megan le habían ofrecido un nuevo puesto, el de enfermera veterinaria jefe de la División 9. Ella había aceptado sin dudarlo, diciendo que quería estar cerca de quienes realmente salvan vidas. No era solo un cambio profesional, era su forma de mantener unido a su pequeño y poco probable círculo. Cuando los periodistas se dispersaron, Jake condujo a Sara y Ethan hacia el parque al otro lado de la calle, donde Rex y Max saltaban por el barro, persiguiéndose el uno al otro por la hierba que se derretía. El aire olía a pino y humo, y la luz del sol traía la tenue promesa de la primavera. Ethan lanzó un palo, y Rex saltó sin esfuerzo para atraparlo en el aire. «Es tan rápido», se rió el niño. «Creo que podría salvar a 100 personas si quisiera». Jake sonrió, viendo a su leal compañero correr de vuelta con el palo. «Quizás le demos la oportunidad», dijo. «Rex y Max van a ser la primera pareja de perros padre e hijo rescatadores que haya tenido este condado». Sara levantó una ceja, divertida. «¿De verdad lo vas a hacer, no? ¿Dejarás la policía?» Él se volvió hacia ella, su expresión se suavizó. «Sí, por un tiempo. Harris llamó esta mañana. El gobernador quiere darme una condecoración, pero le dije que me voy a tomar un tiempo libre. Después de todo lo que ha pasado, creo que es hora de que aprenda a vivir, no solo a sobrevivir». Sara lo miró en silencio, con una leve sonrisa en los labios. «¿Siempre supiste cómo salvar a todos los demás? Quizás sea hora de que te salves a ti mismo». Él se rió entre dientes. «Supongo que estoy aprendiendo de la mejor». Por un momento, se hizo el silencio entre ellos, pero ya no era el silencio pesado del miedo. Era paz, llena de gratitud tácita. Ethan llegó corriendo, sin aliento, con las mejillas enrojecidas. «Mamá, papá, ¿adivinen qué?» Sara sonrió. «¿Qué, cariño?» Ethan sacó un pequeño trozo de papel, ligeramente arrugado, de su bolsillo. Era un certificado del juzgado, sellado y oficial. Nombre, cambio aprobado. Ethan James Miller. Jake se quedó paralizado, mirando el papel. Se le hizo un nudo en la garganta y se le quebró la voz cuando dijo: «¿Estás seguro de esto, amigo?» Ethan asintió con orgullo. «Quiero tener el mismo nombre que mi padre». Los ojos de Sara brillaron con lágrimas. «Es lo que ha querido desde el hospital». Jake se arrodilló y apoyó las manos en los hombros de su hijo. «Entonces, bienvenido a casa, Ethan Miller». El niño lo abrazó con fuerza y Jake cerró los ojos, aferrándose como si se anclara a todo lo que casi había perdido. Desde cerca, Megan gritó: ¿Sheriff? Perdón, ex-sheriff». Se acercó riendo ligeramente. «¿Tienes listos a tus nuevos reclutas?» Jake se enderezó, sonriendo. «Creo que sí, pero me vendría bien alguien que les impida morder las cuerdas de entrenamiento». Megan sonrió. «Ahora eso es cosa mía». Observaron cómo Rex y Max corrían en círculos, moviendo la cola y ladrando alegremente. Megan se arrodilló para acariciarlos a ambos. «Sabes», dijo en voz baja, «algunas historias no necesitan finales perfectos. Solo necesitan nuevos comienzos». Jake la miró, luego a Sara y Ethan, que estaban juntos a la luz del sol. «Sí», dijo en voz baja, «y a veces te encuentran cuando menos te lo esperas». Más tarde, esa misma tarde, Jake y Sara regresaron a la pequeña cabaña de Pine Hollow,
ahora reparada, con el techo arreglado y la chimenea encendida de nuevo. Ya no parecía un lugar donde esconderse, sino un hogar renacido. Sarah se movía por la cocina, tarareando mientras preparaba té. Ethan estaba sentado junto a la ventana, escribiendo en un pequeño cuaderno. Ethan estaba sentado junto a la ventana, escribiendo en un pequeño cuaderno, con Rex y Max tumbados a su lado. Jake estaba de pie en la puerta, observándolos. Su placa seguía sobre la mesa, brillando débilmente junto a una fotografía que Ethan había enmarcado él mismo. En ella aparecían los tres de pie frente al juzgado, con Rex y Max entre ellos, y la nieve derritiéndose bajo sus botas. Por una vez, Jake no sentía el peso del pasado oprimiéndole. Los fantasmas se habían callado. La oscuridad que antes ensombrecía cada uno de sus pasos se había disipado, sustituida por algo que casi había olvidado cómo sentir. La esperanza. Afuera, el viento traía el sonido de lejanas campanas de iglesia. Sarah se unió a él en la puerta, deslizando su brazo bajo el de él. «Lo has conseguido», susurró. «Nos has traído a casa». Él la miró con sus ojos grises llenos de ternura. «No», dijo. «Lo hemos conseguido juntos». Desde el salón, se oyó la risa de Ethan cuando Rex volcó una silla y Max ladró triunfante. El caos era cálido, vivo, el tipo de sonido sin el que Jake no quería volver a vivir nunca más. Se volvió hacia la puesta de sol, con el horizonte pintado de oro sobre los pinos. La vida le había dado una segunda oportunidad, no como policía, ni como héroe, sino como hombre, padre y compañero, y tenía la intención de protegerla con todo lo que le quedaba. Había pasado un año desde que las sombras del Sindicato del Cañón Negro se habían desvanecido de sus vidas y Maple Ridge se había transformado bajo otro invierno. La ciudad, antes envuelta en silencio y miedo, ahora volvía a brillar con vida. La nieve caía suavemente por el aire, cubriendo los tejados de un suave manto blanco. El sonido de las risas de los niños resonaba débilmente en el aire, cubriendo los tejados de un suave manto blanco. El sonido de las risas de los niños resonaba débilmente en las calles. Para Jake Miller, el frío ya no era sinónimo de aislamiento. Era sinónimo de paz. Estaba de pie frente a una cabaña recién construida, situada cerca del límite de Pine Hollow, con las ventanas iluminadas por una luz ámbar. La pequeña casa era robusta, construida con madera de pino y piedra, y su porche estaba adornado con linternas y un columpio de madera que Ethan le había ayudado a colgar. El humo salía de la chimenea, llevando el olor a pino y el calor al aire fresco. A su lado, Sarah estaba envuelta en un abrigo gris, con su cabello castaño rojizo cayendo suelto sobre sus hombros. Un ligero rubor tocaba sus mejillas por el frío, pero sus ojos tenían el brillo de una mujer renacida. Ya no se escondía. Ya no huía. Sonrió suavemente mientras observaba a Ethan, ahora de 9 años, colocar un letrero de madera en el borde del porche. El letrero estaba pintado a mano con letras azules. «Hogar, dulce hogar». Ethan levantó la vista con orgullo. «Ya está, ahora es oficial». Jake se rió entre dientes, sacudiéndose la nieve de la chaqueta. «Está perfecto, chico». Rex y Max saltaban por la nieve cerca de allí, persiguiéndose en círculos, con el pelaje cubierto de blanco. Rex, ahora con 7 años, se movía más despacio, pero con la misma alegría feroz. Max, convertido en un joven pastor fuerte, se adelantaba, juguetón y rápido. Sus ladridos llenaban el aire como música, resonando a través del bosque de pinos más allá. Sarah se volvió hacia Jake, su sonrisa se suavizó. «Realmente lo lograste», dijo en voz baja. «Construiste esto de la nada». Jake miró la casa, su aliento visible en el frío. «No de la nada», dijo, «de todo lo que importaba». Tomó su mano, entrelazando sus dedos. La luz del porche se reflejaba en sus ojos. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Era el tipo de silencio que no necesitaba palabras. Entonces Jake susurró, con voz baja pero firme, «No más secretos». Sarah sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos mientras asentía. «Tampoco más huidas». Dentro de la cabaña, el resplandor del fuego se derramaba sobre los pulidos suelos de madera y las fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea. Una foto mostraba a su familia de pie frente al juzgado un año antes, sonriendo bajo el sol invernal. Otra captaba a Ethan riendo mientras Max saltaba en el aire, y en el centro, una foto nueva, la que habían tomado esa misma mañana, mostraba a los 5 de pie frente a la nueva casa, con la nieve cayendo como confeti. Por encima de las fotografías colgaba un pequeño marco de madera con 2 colgantes de plata entrelazados.
Los collares gemelos que Jake y Sarah habían llevado una vez, los mismos que le habían llevado de vuelta a ella. El metal reflejaba la luz del fuego, brillando suavemente como una promesa renovada. Ethan entró corriendo en la casa, con las mejillas enrojecidas por el frío. «Mamá, papá, venid a ver». Rex y las mejillas enrojecidas por el frío. «Mamá, papá, venid a ver». Rex y Max han encontrado algo debajo del árbol. Jake levantó una ceja. «¿Qué es esta vez? ¿Otra ardilla?» Ethan se rió. «No, es algo brillante». Lo siguieron hasta el jardín nevado. Los dos pastores alemanes estaban arañando el suelo debajo de un viejo roble, moviendo la cola frenéticamente. Jake se arrodilló junto a ellos y quitó la nieve hasta que algo metálico reflejó la luz. Era una vieja placa de sheriff, desgastada, medio enterrada, pero inconfundible. Sarah miró a Jake con curiosidad. «¿Es tuya?» Él negó lentamente con la cabeza, limpiando la suciedad de su superficie. «No, era de mi padre». Su voz era tranquila, distante. «Era ayudante del sheriff aquí antes de que yo me uniera al cuerpo. Pensé que se había perdido cuando se incendió su antigua comisaría». Sarah le puso una mano en el hombro. «Quizá no se perdió. Quizá solo ha encontrado el camino a casa». Jake se quedó mirando la placa durante un largo rato, luego sonrió levemente y se la guardó en el bolsillo. «Sí», dijo en voz baja, como todos nosotros. El sonido de un vehículo que se acercaba flotaba en el frío. El suave zumbido de un motor atravesando la nieve. Jake se giró y vio un todoterreno negro, aparcando cerca de la línea de árboles. De él salió el capitán Reed, ahora ascendido y vestido con un largo abrigo azul marino con insignias doradas en los hombros. Tenía el pelo ligeramente canoso en las sienes, pero sus ojos seguían siendo agudos y amables. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Reed, con su aliento formando nubes en el aire. «Estaba por la zona y quería ver cómo estaba el nuevo lugar». Jake sonrió. «Solo estás comprobando si he usado madera reglamentaria». Reed sonrió con aire burlón. «Solo si has presentado el papeleo». Sarah se acercó al porche, sonriendo cálidamente. «Capitán Reed, ha venido». Reed asintió cortésmente. «No me lo perdería por nada del mundo. Necesitaba ver que esta historia realmente tenía un final. No me lo perdería por nada del mundo. Necesitaba ver que esta historia realmente tenía un final». Sus ojos se suavizaron mientras miraba a su alrededor, a la nieve, a la familia, a los dos perros que jugaban en el jardín. «No está mal, Miller. No está nada mal». Jake se encogió de hombros con modestia. «Me llevó bastante tiempo». La voz de Reed se volvió pensativa. «Sabes, la mayoría de las personas que han pasado por lo que tú has pasado no llegan tan lejos, pero tú no solo sobreviviste, Jake. Reconstruiste tu vida». Jake volvió a mirar a su familia y luego a Reed. «Tuve ayuda». Reed asintió con aprobación. «Me alegra oírlo, porque algún día quizá tengas que ayudar a otra persona a encontrar su camino de vuelta». Jake sonrió. «Quizás. Por ahora, soy feliz aquí». Reed soltó una breve risa y se dio la vuelta para marcharse. «Te lo has ganado, sheriff». Jake negó con la cabeza. «Jubilado. Quizás en el papeleo», dijo Reed, sonriendo mientras se dirigía hacia su todoterreno, pero no en el corazón. El vehículo se alejó lentamente, con las luces traseras brillando en rojo contra la nieve. Desde el porche, Jake lo vio desaparecer en el horizonte blanco. Ethan le tiró de la manga. «Papá, ¿podemos decorar el árbol ahora?» Jake sonrió. «Adelante, compañero». El niño y Sarah comenzaron a colgar pequeños adornos de madera en el pino junto al porche, mientras Rex y Max se perseguían alegremente por los montones de nieve. Jake se apoyó en la barandilla y los observó, cada risa, cada ladrido, cada suave resplandor de la luz que se extendía por las ventanas. Pensó en todo lo que habían soportado. El miedo, la traición, los años robados por el silencio. Pero todo eso les había llevado hasta allí, a ese momento sencillo y perfecto bajo la nieve que caía. Sarah se giró y sus ojos se encontraron con los de él. «Estás muy callado», dijo en voz baja. Él sonrió, simplemente recordando. «Buenos recuerdos, espero. Los mejores». Rodeó sus hombros con un brazo y la atrajo hacia él. «Porque me trajeron de vuelta a ti». La nieve caía ahora más densa, atrayéndola hacia él. «Porque me trajeron de vuelta a ti». La nieve caía ahora más densa, suave e interminable.
Ethan corrió hacia ellos, con Rex y Max saltando a su lado, con el pelaje brillando bajo la luz del porche. Abrazó a sus padres, riendo mientras Rex le lamía la cara. Jake se rió, con el corazón lleno de ternura. El mundo a su alrededor se volvió blanco, una familia enmarcada por el resplandor de su nuevo comienzo. En el interior, el fuego ardía con fuerza, su luz reflejándose en los dos colgantes gemelos que colgaban sobre la repisa de la chimenea, dos mitades de una promesa, finalmente completas de nuevo. Afuera, los dos pastores alemanes se perseguían entre los montones de nieve. Ladrando a la nieve que caía, su alegría resonando en todo el valle, un sonido que ya no era de batalla o supervivencia, sino de vida renovada. Y por encima de todos ellos, las estrellas atravesaron las nubes, brillando sobre Pine Hollow como testigos silenciosos de la verdad que Jake había luchado tanto tiempo por encontrar. El amor, por muy perdido que esté, siempre encuentra el camino a casa. El amor, por muy perdido que esté, siempre encuentra el camino a casa. A veces, los milagros no llegan como un rayo del cielo, sino como momentos tranquilos de gracia, una segunda oportunidad, un reencuentro, un amor perdido que vuelve a encontrar el camino a casa. Al igual que Jake y Sarah, que encontraron la esperanza a través del dolor y la fe a través de la pérdida, se nos recuerda que la mano de Dios obra de maneras que no podemos ver. Cuando la vida se siente rota, Él envía luz a través de las grietas. En forma de perdón, valor y las personas que nunca dejan de amarnos, cada acto de bondad, cada oración susurrada en silencio se convierte en una semilla de restauración que Dios puede convertir en un milagro. Si esta historia te ha llegado al corazón, tómate un momento para compartirla con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario a continuación, escribe, amén. Si crees que el amor y la fe pueden sanar incluso las heridas más profundas, y no olvides suscribirte al canal para ver más historias que nos recuerdan la bondad de Dios. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, traiga paz a tu hogar y llene tu corazón de fe en que los milagros siguen ocurriendo cada día.